Continúa la protesta de policías federales en el centro de mando Iztapalapa, debido a que aún no llegan a un acuerdo con el gobierno. Este es el tercer día en que se llevan a cabo mesas de diálogo. Con los avances que se han obtenido, esta mañana los elementos redujeron sus pedimentos a 3 puntos. 1. Respecto a la violación de nuestros derechos, pedimos resarcimiento para aquellos elementos que debido a la violación sistemática de sus derechos humanos ya no confíen en la objetividad sobre la valoración de sus servicios. 2. Respecto a la Guardia Nacional, transparencia y respeto al principio de progresividad en materia laboral y de derechos inherentes a la función desempeñada. Esto es, que nuestros ingresos salariales conjuntos totales no sean ultrajados o disminuidos. Requerimos que las alternativas de trabajo sean dignas y equivalentes a nuestra función policial, mas nunca indignas y en condiciones inferiores a las desempeñadas con anterioridad. Este documento fue redactado con ayuda del presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, Enrique Carpizo, quien fungirá como observador en las mesas de diálogo. Como ciudadano estoy preocupado por el hecho de que existan este tipo de problemáticas en mi país. Entonces, la función pro bono que vengo a ejercer el día de hoy es simple y llanamente con el propósito de que se genere un diálogo efectivo y objetivo que concientiza a las autoridades del Estado Nacional y que a su vez permita la mejor solución a este tipo de peticiones. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que los intereses de los uniformados se han dividido y dos grupos representativos son los que llevan la negociación. En la mesa de hoy, se invitó a participar al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pero solo llegó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien ofreció empleo durante los 18 meses de transición en diferentes dependencias del gobierno para quien no quiera pertenecer a la Guardia Nacional. Podrían laborar en aduanas, migración, unidades de de que se genere un diálogo efectivo y objetivo, sistema penitenciario, sistema nacional de búsqueda, así como en la unidad de medidas cautelares. Pero no todos desean esta opción, pues hay quien prefiere su indemnización o liquidación, lo cual aún no se tiene claro, pues el día de mañana se explicará cuánto y cómo se dará. Lo que sí es claro es que los policías buscan tener un acuerdo favorable para ellos y sus familias. Queremos que se dialogue con nosotros porque somos seres humanos y lejos de ello también tenemos familia, ¿sí? Hay personas que nos están apoyando, que son madres, esposas e hijos y que también están preocupados, tienen la misma incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Queremos respuestas, no queremos críticas, ¿sí? Nosotros no tenemos la culpa de que haya llegado gente, que haya ocupado lugares y que haya hecho negocio con nuestro trabajo. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.